a todos los que se conectaron y a los que se van conectando igual. Y este es un espacio para preguntarnos cosas, para reflexionar sobre temas que nos parecen importantes, y por eso nace CUBE, que ese es el objetivo, digamos, e invitar a personas que de alguna forma encarnan con la labor que realizan las preguntas que planteamos y que invitamos a otras personas a plantearse. Entonces, el tema que elegimos el día de hoy, estamos reflexionando en torno a la política, en torno a los ciudadanos que podemos aportar a la sociedad, más allá de ser o no ser político, que eso es una cosa súper puntual, pero creo que todos podemos involucrarnos en lo que sucede en la sociedad, es como algo natural y es algo bueno. Entonces, es como el lado ciudadano, digamos. Y justamente la pregunta que abre el conversatorio del día de hoy es cómo un ciudadano puede ser libre y responsable y comprometido. Y esto lo planteamos especialmente por pensar en nuestros invitados, que son los fundadores de El Dato, que es una plataforma que surgió hace más o menos un año y que tiene una vocación súper amplia, que gira en torno a la libertad, que ya van a ver por qué. Pero bueno, lo que les ha hecho conocerse bastante hasta el momento es porque crearon una plataforma web a través de la cual tú llenabas una serie de preguntas sencillas que te permitían ver con qué candidato te alineabas más en las elecciones presidenciales de Ecuador, y que de esa forma tu voto sea más informado, digamos, más acorde a tu pensamiento. Creo que tuvieron una clase súper chévere, alrededor de 300,000 visitas, entiendo, a la plataforma. O sea, es una plataforma nueva, pero que ha tenido un gran impacto, y creo que también han generado, si pueden darles un vistazo a la cuenta de Instagram del Dato, dato.es, y han generado conversaciones súper interesantes también con personajes públicos reflexionando en torno a temas ciudadanos. Entonces, por eso los hemos invitado al día de hoy. Se encuentra con nosotros Marcelo Suárez, Santiago Chiriboga y Juan Narucci, que son los tres principales fundadores, pero hay un montón de personas más en el equipo del Dato, que lo que me parece súper chévere, y pues les damos en serio las gracias por estar aquí hoy, y vamos a conversar hoy, empezando con una pregunta que me parece que nos va a ayudar a todos a ubicarnos, es ¿por qué o qué vieron en el entorno, qué estaba sucediendo en Ecuador para que les haya motivado a crear el Dato? Entonces, creo que esa es una buena pregunta para comenzar. Santiago, ¿qué opinas? Una vez, hola a todos, también un saludo aquí especial, nuestra embajadora del Dato, Doménica Cobo, está aquí en el conversatorio, le doy un saludo especial, gracias por estar. Sí, mira, fíjate que el proyecto inicialmente, en su origen, nació en junio del año pasado, justo cuando salíamos de la cuarentena obligatoria, estábamos en la mitad de la pandemia, y nació precisamente con este deseo que me surgió en mi cabeza y que el mismo deseo tenía Marcelo, de crear un lugar y un espacio para que exista conciencia en los jóvenes de la realidad que estaba pasando el país en ese momento. Acabábamos de pasar por, yo pienso que de todos los que estamos acá y de toda la humanidad, la peor crisis que hemos pasado en nuestras vidas, y vimos precisamente cómo dentro de una crisis en un país como Ecuador que sufrió tanto, fueron capaces de robar a niveles criminales, y al mismo tiempo había un nivel de indolencia e indiferencia hacia temas que importan, y los temas fueron enfocados hacia temas que no necesariamente eran necesarios hablarlos. Y también pasaba muchas veces dentro de círculos sociales míos, donde yo formaba parte, que hablaba y decía, ¿por qué no creamos algo o se le enseña a las personas sobre estos temas? Porque al final del día lo que tú necesitas es, si es que tú tienes un poco de información, compartir e iluminar. Y muchas veces, lamentablemente, recibía un comentario como, no le enseñes a ellos, ¿para qué pierdes tu tiempo? ¿Para qué le vas a enseñar si es que ya ellos nunca van a aprender? Y ese tipo de cosas despertaron en mí una alarma para decir, algo aquí está mal. O sea, si es que nosotros no caminamos juntos hacia el progreso, pero definamos el progreso como el avance hacia un lugar mejor, yo pienso que vamos a estar por siempre estancados. Al final del día, si es que en un país todos no caminamos juntos, no sirve de nada. Entonces ahí fue cuando yo me acerqué junto con Marcelo, y me ayudó con un montón de ideas, y al final del día construimos esta plataforma en origen para que se cree conciencia
primero comenzando con política, porque era un tema que realmente necesitaba su enfoque y necesitaba su, por así decirlo, su fortaleza, porque estaba muy débil y especialmente entre los jóvenes, ¿no? Entiendo. Chévere. También algo importante, haciendo un brevísimo paréntesis, para todo el público que está aquí conectado, vamos a hacer unas preguntas iniciales, digamos, a cada uno de los fundadores de Dato que están aquí conectados, y luego vamos a abrir un espacio de preguntas al público, porque gran parte de la menudencia, de lo más interesante que surge justamente son las preguntas que pueden plantear ustedes en torno a, a la pregunta principal, a lo que estamos reflexionando en este momento. Entonces, les animo igual ahí que vayan anotando las preguntas que quieran, y cuando lleguemos paso a las preguntas del público pueden escribirlas o pueden directamente abrir el micrófono y hacer la pregunta. Buenísimo. Entonces, la siguiente pregunta es conocer un poquito más sobre la filosofía que tiene el dato. Creo que esta pregunta, Marcelo, nos puedes contar más tu perspectiva de cómo enfoca, digamos, el dato, toda la labor que está realizando hasta el momento y lo que va a hacer hacia adelante. Por supuesto. Antes que nada, hola a todos y todas. Bueno, para contestar la pregunta de cuál es la filosofía del dato, yo creo que debemos retomar en parte los valores del dato. Nosotros somos demócratas, creemos en la democracia ejercida con libertad, honestidad y respeto. ¿A qué nos referimos con esto acá? Democracia. Cuando la gente escucha democracia, asumimos lo mejor o lo peor, pero yo quiero dejar algo en claro. El dato comenzó por el simple hecho que nos dimos cuenta que existe falta de información y nosotros decimos vivir en un país democrático. Entonces tenemos que democratizar la información. Los ciudadanos y ciudadanas realmente no están enterados de lo que está pasando en el país. La gente no sabe que hay personas que se mueren de hambre, que no tienen casa, que no tienen acceso al agua. Hay que democratizar la información. Y por eso creamos este espacio, un espacio abierto para todas las personas de diferentes ideologías, de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes edades a la vez, porque mucha gente se confunde que porque el dato es una iniciativa de jóvenes, es solamente para jóvenes. No, es una iniciativa, es una plataforma para toda persona que esté queriendo estar involucrada en la política de su país. Lo puede hacer alzando su voz y realmente pensando en sí que su ideología sea parte de su vida. Entonces, para terminar la pregunta de cuál es nuestra filosofía, se tiene que dejar algo en claro. Que el dato lo único que quiere hacer es que se democraticen las cosas, en el sentido que se democratice la información, que hayan espacios para que la gente con diferentes ideologías políticas, económicas, lo que sea, puedan entrar al dato, puedan dar sus ideas, puedan dar el sustento para sus ideas, sus conclusiones y demás. Esa es nuestra filosofía en sí. Un espacio abierto para todos y todas las personas que estén interesadas en la política y que realmente quieran un cambio en su país. El cambio en los países en general empieza cuando los ciudadanos y ciudadanas empiezan a estar conscientes de quiénes son las personas que las están gobernando. Así vamos a formar el cambio y así Ecuador va a seguir adelante. Este es el primer paso para cambiar el país. Buenísimo, Marcelo. Algo que tú mencionas y que me gusta un montón es justamente este tema de la conciencia, y que no puedes ser consciente de lo que no conoces, ¿no? Entonces, creo que en esa labor que ustedes están realizando es súper chévere. Igual, y algo que me impresiona, ¿no? Creo que en el año de la pandemia que ya llevamos han surgido varias iniciativas que con enfoques distintos, con nichos distintos, digamos, y bueno, una de las características que las une, digamos, es que han aparecido en el ámbito digital y ha empezado a darse una reflexión que yo al menos personalmente no había visto antes en torno a los temas de interés público, los temas que nos interesan a todos. Entonces, creo que es de alguna forma tal vez ese generar conciencia que hay más personas que también les interesa eso, y eso me parece súper chévere. Y ustedes son un ejemplo de esto y seguramente también están inspirando a un montón de personas para ello. Y me gustaría saber también, esta pregunta es para Juana, el impacto que han podido tener ustedes con la labor que han hecho hasta el momento. Más o menos,
si lo pueden decir, no sé, en cifras, o qué es lo que más les ha gustado y que les dice, ha valido la pena la labor que estamos realizando hasta el momento. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto poderme dirigir con ustedes. Bueno, nosotros tenemos más de 300.000 visitas en nuestra página web, pero aparte de eso también hemos hecho un labor en lo que es las plataformas digitales, en las redes sociales. Hemos tenido un alcance de 2 millones de personas, alrededor de 2 millones de personas, que realmente superaron nuestras expectativas y sobre todo también nuestras metas. Aparte de eso, no solamente nos enfocamos en la parte digital, sino también en la parte tradicional. Estamos hablando de lo que es la televisión, de lo que es la radio, y esto nos permitió tener un alcance a diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, con esto tuvimos muchísima más llegada. Trabajamos conjuntamente con nuestros embajadores para poder llevar a cabo todas las entrevistas, las ruedas de prensa que teníamos. Entonces, creo que el logro que obtuvimos y que realmente todo el equipo está orgulloso es de que tuvimos una entrevista por parte de CNN Español que que el reportaje estuvo rondando durante 3 días, que fue el 9, 10 y 11 de abril. Lo que más nos sorprendió es que incluso el día de las votaciones estuvo saliendo nuestro reportaje y CNN nos tomaba en cuenta como el dato, como un medio de opinión sobre los jóvenes. Entonces, este creo que fue el mayor logro para nosotros, pero sobre todo el logro más es de ver cómo hemos tenido el alcance de que hemos podido llegar. Nuestra meta fue llegar a los jóvenes, pero realmente hemos llegado mucho más allá. Entonces ahora estamos interesados en abrir grandes fronteras y vamos a ver qué pasa. Buenísimo, buenísimo. Y ya también nos contarán un poco de lo que están pensando hacer hacia el futuro. Ahora me gustaría reflexionar un poco en torno más a la comunidad o al contexto, a lo que vemos ahora. Entonces, como ustedes bien decían, trabajan o han trabajado, y dentro de su equipo hay varias personas jóvenes, se han dirigido a jóvenes, pero no solo se queda ahí. Entonces, ¿por qué creen que es importante, esta pregunta para Marcelo, ¿por qué crees que es importante o por qué cree el dato que es importante que como los jóvenes nos involucremos en política y qué es lo que está sucediendo en este momento en la sociedad, que vivimos en un estado, digamos, puede ser un resumen ya de pandemia, la vacunación está lenta, de alguna forma quisiéramos volver a la normalidad, pero ya no es posible, o sea, es un antes y un después de la pandemia, entonces estamos en una época de un montón de cambios en la vida laboral, en la vida familiar, nos hemos acostumbrado muchísimo más al uso de temas tecnológicos, pero bueno, ¿y qué ven ustedes en la sociedad de Ecuador en este momento? ¿Y por qué ven especialmente los jóvenes, Marcelo, que creas que es importante destacar? Bueno, antes que nada hay que dejar en claro cuál es el patrón electoral de los jóvenes. Los jóvenes entre 18 a 39 años conforman el 54% de todo el patrón electoral del Ecuador. Entonces, cuando hablamos de que los jóvenes no tienen voz, que no tienen voto, eso es mentira. Los jóvenes tenemos la capacidad de cambiar el país, si es que realmente nos culturizamos de estos ciertos temas. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes en general? En realidad a mucha gente no le interesa la política. La política es aburrida para muchos. Y entiendo en parte por qué. Porque yo también en una etapa de mi vida, hace no mucho tiempo, yo estaba desinteresado en la política completamente. Pero al darme cuenta de que mi país realmente necesita de gente, de que esté consciente de lo que está pasando, yo decidí ser un grano de arena en el cambio. Y a través de la comunicación con Santiago y de la creación del dato con muchísimas personas, yo creo que hemos alcanzado eso ahí. Yo creo también que los jóvenes, antes incluso de los 18 años, ya deberían estar involucrados en la política. No necesariamente que se lean un libro de 1000 páginas. No estoy pidiendo eso ahí. Más bien solamente quiero que me puedan responder. Mucha gente ni siquiera en una época sabía quién era el vicepresidente. Y le vas y le preguntas a alguien más cuál es el presidente o presidenta de la asamblea. No te van a poder responder. Y esto a mí sí me enfurece mucho por el simple hecho de que nuestro país gira alrededor de la política. Nosotros dependemos de la política. Las decisiones que se toman en la asamblea,
en la rama ejecutiva o en la rama judicial o en la rama del Consejo Nacional Electoral o en la rama de transparencia, todo nos afecta. ¿Por qué? ¿Por qué no damos un poco nuestro tiempo para entender qué se está haciendo? Y al entender lo que se está haciendo adentro de las ramas políticas, nosotros vamos a poder concientizar nuestro voto y vamos a poder escoger a las personas que realmente van a hacer un cambio y van a trabajar. Ya quitarnos esta mentalidad de la cabeza de que este tipo o esta tipa me gustan porque se visten bien o porque hablan bien. No, yo quiero escuchar ideas. Yo quiero escuchar ideas. Y yo quiero que los jóvenes, no solamente los jóvenes, que todas las personas del Ecuador, todas las madres, todos los padres, todos los jóvenes, demasiadas personas, los 17 millones de personas del Ecuador, tenemos que estar conscientes de que si no aprendemos quiénes están detrás de las paredes de la política, no vamos a generar un cambio. Yo creo que, y para regresar un poco a los jóvenes, y para terminar con la pregunta, no sé si alguna, bueno, en realidad todos sabemos que cuando uno recién cumple 18 años o va a votar por primera vez, uno no sabe de política y no sabes por quién votar. ¿Y a quién le preguntas? A tu mamá, a tu papá, oye mami, ¿por quién vas a votar? Oye papi, ¿por quién vas a votar? Yo voy a votar por este, porque el otro es un ladrón. No, yo voy a votar por este porque ese tipo es un ladrón. Y tú te basas en eso, pero no es así. Tú, como persona individual, debes ir, debes comprender por qué vas a escoger a esa persona. Y no solamente porque tu mamá o tu papá o porque tu tío o tu tía o tu vecina te lo dijeron. Tienes que saber por qué vas a votar por esa persona. Y no solamente votar, también criticar a esa persona o aplaudir a esa persona cuando hace algo bien. Eso es algo que hay que dejar muy en claro. Y la pregunta no solamente va para los jóvenes, la pregunta va para todos. Aunque los jóvenes seamos la mayoría, actualmente existe también la minoría. Y eso es el 100% del Ecuador. Y si el 100% del Ecuador no está consciente, no se va a ver un cambio. Y creo que con las personas que están hoy acá, muchísimas gracias por atender todos. Yo creo que esto es un gran comienzo de una comunidad de ecuatorianos y ecuatorianas que quieran ejercer su voto con responsabilidad. Las próximas elecciones van a ser, yo creo que van a ser mejores porque yo creo que vamos a concientizar más, vamos a democratizar la información, van a salir más medios de información para que puedan estarse enterando de qué es lo que está pasando realmente en su país. Y yo creo que esto es un buen comienzo. Buenísimo. Y me gustaría saber si en torno a esto, Santiago o Juana quisieran aportar algo más, o sea, reflexionando en torno a qué sucede en el entorno de los jóvenes o en la comunidad en general del Ecuador en este momento. Sí, yo quería agregar algo a lo que dice Marcelo, que precisamente partimos de la indiferencia generalizada, ¿no? Que ciertos sectores hegemónicos controlan el poder y lo tienen amarrados, y muchas veces no nos quedemos solo en Ecuador, pensemos internacionalmente. A muchos grupos de poder les conviene que los jóvenes no estén informados. Solo es simplemente vota, pero no razones tu voto. Lanza tu voto, pero no concientices. Entonces, el momento que, lamentablemente también muchos jóvenes se lo creen, de que dicen solo de un voto, mi voto no sirve al final del día. Y no es solo un voto, son millones de votos si es que lo pones, si es que unificas todo en un solo bloque. Entonces, precisamente creando conciencia, rompiendo este desinterés generalizado, que, ojo, muchas veces sí es justificable, muchas veces los políticos nos decepcionan. Yo soy uno de ellos. Yo soy una persona que me decepciono muy rápido de los políticos porque sí creo en ellos, pero se equivocan y me decepcionan muy, muy fácil. Pero hay que entender que quienes nos fallan son los políticos, no la política. La política lamentablemente está manchada de sangre muchas veces porque se confunde. Dicen, no, es que la política es una basura. No, la política no es una basura. Ciertos políticos obran mal y lamentablemente manchan todo este entorno que puede ser muy positivo. Y también, solo para terminar, no se hace política solo siendo un político. Al final del día, la política está desde que nosotros somos pequeños, desde que hay una decisión, por ejemplo, cuando somos pequeños y se decide qué película se va a ver al cine. Si es que tienes una familia con hermanos, a veces gana la mayoría. Por mayoría ganó tal película para irnos al cine. Eso es una decisión democrática. Entonces, al final del día, si es que abrimos los ojos y concientizamos, nos damos cuenta que la política está dentro de nosotros y no tenemos que
rehuir, sino más bien acercarnos, pero también no necesariamente estar en estos puestos de poder, en estos cargos públicos para decir, no, es que yo hablo de política porque yo estoy en un cargo de poder. Y también es muy cultural, ¿no? Desde pequeños nos han enseñado de que en la mesa no se habla de política, de deportes y de religión. Yo soy también contrario a este pensamiento. Yo soy de los que piensa de que no, hablemos de estos temas. Al final del día, si es que pensamos diferente, está bien, más bien me parece muy bien. Yo puedo aprender de ti, tú puedes aprender de mí. No significa que tú me tienes que convencer en tu pensamiento, pero así poco a poco vamos rompiendo el desinterés. Y también una cosa más es en la forma que se comunica. Si es que lo comunicamos de una forma interesante, que se vuelva relevante y llame la atención para los jóvenes, lo podemos hacer. En el dato, lo que más nos enfocábamos era en la brevedad. Si es que lo haces demasiado largo, demasiado técnico, rehuyes a los jóvenes. A veces este tecnicismo, aquí está nuestra embajadora y futura abogada de la patria, que yo hablaba con ella, con Doménica, y le decía, a veces el tecnicismo y hablar en palabras muy complicadas a personas que no están al tanto y no te entienden, hace que estas personas rehuyan de esos términos y te dicen, no, sabes que si es que es política y es la ley orgánica de desarrollo, ni siquiera la quiero leer, ni siquiera la quiero escuchar. Pero al final del día, tal vez esa ley orgánica de lo que sea, si es que tú la entiendes, puede estar afectando en tu vida diaria cuando tú te das cuenta y hay una comunicación clara. Y en el dato lo que más estamos enfocados nosotros es, ok, vamos a hablar de un tema delicado como política, pero concienticemos hacerlo de una comunicación breve y clara, ¿no? Exacto. Buenísimo. Y así ha sido todo el trabajo que hemos hecho dentro del dato, el comunicar sin tecnicismo, hacer que todo lo que subíamos, el contenido que subíamos o las charlas que teníamos, era siempre tratar de llegar a un lenguaje en donde que todos puedan entender. Porque nos ha pasado mucho, sobre todo en el dato nos hemos dado cuenta de que a las personas les interesa este tipo de temas, pero cuando ya empezamos con tecnicismos y tal, las personas ya no, o sea, se desconectan completamente de todo y el punto del dato es siempre concientizar a las personas de una forma coherente y congruente con ellos mismos, con sus propios pensamientos. Hay una pregunta antes justo. Mónica, tiene una pregunta. A ver, verán, claro. Esta es la primera vez que me uno a ustedes, realmente, y me pareció muy interesante la propuesta sobre los jóvenes. Entonces habla mucho de los jóvenes y que tienen que entender y que tienen que saber y todo lo demás. Pero se están olvidando de mi generación. Yo ya no soy tan joven como ustedes, pero tengo un bagaje de conocimiento que es muy útil. Entonces yo creo que las generaciones deben unirse. ¿En qué sentido? Totalmente. En que yo con mi conocimiento o con más que mi conocimiento, mi experiencia, puedo yo hacer un plus a ese joven, a esos jóvenes que son ustedes, para que sepan mi vivencia, porque cada uno, o sea, los que hemos pasado la parte política, yo empecé antes de que Correa entre, antes de eso, empezamos un grupo de personas de mi edad y formamos un grupo, porque creemos que el bien social es para todos los ciudadanos, porque nosotros somos ciudadanos ecuatorianos. Aquí no importa si eres de la costa, de la sierra, del oriente, de Galápagos, no importa, porque esas son las barreras que nos hacen que nos desunamos más que unirnos. Entonces yo pienso que para que los jóvenes capitalicen ese conocimiento, por más que hayan estudiado en la universidad, por más que hayan tenido eso ese conocimiento tiene que volverse carne, tiene que ser práctico. Y la única manera de que sea práctico, porque yo oigo muchos diagnósticos, es que esto es así, esto es acá. Ok, ya basta de diagnósticos. Pongámonos en acción, resolvamos algo. Un solo hecho. El espacio ciudadano. ¿Qué hacemos con el espacio? ¿Cómo publicitamos la política a través del espacio ciudadano? Bueno, ahorita estamos en pandemia, ¿no? O sea, no podríamos hacerlo, ¿no? Pero sí hay otros medios para realizarlo. Entonces, los de mi generación
puede aportar a ustedes, jóvenes, de las experiencias vividas, de las desilusiones, porque todos nos desilusionamos. Yo me desilusioné, y del grupo que formamos y estudiamos la Constitución y nos reunimos con otros grupos políticos y sociales, al final llegamos a la conclusión de que todo el mundo quería una tajada. O sea, yo quiero ser asambleísta, pero quiero la tajada que me va a ser importante, ¿ya? Entonces, de eso no se trata. La democracia se trata de servir al pueblo, no importa de dónde venga ese pueblo. Servicio público, ¿no? Exactamente. Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo, Santiago, o Marcelo, no me acuerdo, que quieren un pueblo ignorante. Punto. Eso es lo que quieren. Es que es conveniente, ¿no? Los mandantes son los que quieren su beneficio. Ahora, yo también pienso que todo candidato a presidente ganador tiene una muy buena intención. El problema de ese candidato es la gente que le rodea. Porque yo puedo ir con muy buenas intenciones, pero al final el poder me puede comer. El ego. Y estoy comida. Entonces, ¿qué pasa alrededor de la sociedad civil? Esa sociedad civil tiene que decirme, hello, no es así, estás mal, ¿no? Entonces, eso es la democracia, el expresar lo que uno ve en bien o en mal. Entonces, buenísimo, Mónica. Yo creo que los jóvenes tienen que capacitarse, pero capacitarse de la experiencia de los viejitos. Dar algo a lo que Mónica estaba hablando. Bueno, esto no es algo que lo hemos mencionado, o sea, ahora en el conversatorio, pero todo este proceso que nosotros hemos tenido del dato, detrás de nosotros han habido asesores, han habido politólogos, y todas estas personas no son jóvenes, son personas de alto rango, son personas que están completamente capacitadas, personas maduras, personas que están sobre los 35 años en adelante. Entonces, ellos son realmente quienes a nosotros nos han asesorado para nosotros poder dar este paso. Porque claro, nosotros lo que hemos hecho es darle el toque jovial, darle el toque sin tecnicismos, darle un toque atractivo, un toque entretenido, pero detrás de esto hay un gran trabajo que lo que habíamos comentado, o sea, son personas, realmente nuestro equipo de embajadores es de todo el Ecuador, o sea, tenemos tanto de la Amazonía como de la costa, como de la sierra, al igual todos nuestros asesores que vienen detrás de nosotros. Porque lo que no hemos mencionado es que aparte de los tres que estamos aquí, que es Marcelo, Santiago y yo, tenemos todo un equipo detrás, somos más de 30 personas. Sí, y no, yo quiero agregar una cosa, Mónica, que yo estoy completamente de acuerdo, de que si es que al principio nuestro discurso sonó es que somos jóvenes y queremos hablar con los jóvenes, no, completamente es lo contrario. Somos jóvenes, podemos hablar desde nuestra experiencia, porque la única vida que conozco es la mía propia y hablamos en base a nuestras propias experiencias. Sin embargo, para el proceso de construcción, nosotros pasamos por 3 etapas. Primero hicimos un grupo de estudio en 6 provincias, como a 100 personas, la mayoría de esas fue telefónica. Verdaderamente fueron en 8 provincias, en la Sierra Norte, Central, y en el sur, en Guayas, Dos Ríos y la provincia del Oro, también en Manabí, y le preguntamos a las personas de entre 18 a 60 años qué tipos de preguntas les gustaría tener en un cuestionario de perfilación, cuáles son los temas que más les interesa en su vida diaria. Luego llegamos a tener casi más de 500 preguntas, un banco de 500 preguntas. También nos asesoramos de fuentes internacionales y medio internacionales con problemáticas reales, más específicamente de la región latinoamericana. Y luego pasamos a una segunda etapa, que fue asesorarnos por expertos, politólogos. Tuvimos representantes de distintas instituciones, una de esas, una ecuatoriana que forma parte del Fondo Monetario, que es directora del Cono Sur para el Fondo Monetario Internacional, también nos dio asesoría de preguntas técnicas en la parte económica. Obviamente nos dio la parte de preguntas muy técnicas, nosotros lo intentamos trasladar a preguntas que sean un poco más light, más entendibles para el joven, pero yo soy completamente convencido de que si es que no avanzamos todos, no avanza nadie. O sea, al final del día todos tenemos que remar dentro del mismo barco y no se puede excluir a nadie porque tiene una edad o porque más bien
yo estoy convencido de que porque tiene una edad, sabe lo de errores que se ha hecho, y quien no conoce su historia está condenado a repetir al final del día. Entonces sí me parece como que también ese punto muy importante, que al final del día nos unifiquemos todos. Obviamente nuestro lenguaje es juvenil porque es nuestro periodo de tiempo, pero al final del día el mensaje va para todos. Súper bien. Mónica, Sí, ibas a es decir algo. entendible. Perdón, sí es entendible, yo entiendo eso. Yo he sido docente 30 años, entonces tengo claramente, y la mayor parte de mi docencia ha sido con chicos jóvenes. Entonces sí entiendo eso perfectamente. Y que muchos jóvenes también cometen el error, y eso es una autocrítica de mi generación, de que piensan de que porque son jóvenes ya se las saben todas, pero yo pienso que es un error, que todos los jóvenes en cualquier momento de su vida pasaron por esa etapa, o sea, también es algo muy de la edad, pero también es interesante ver ahora de que los jóvenes en esta época son la generación más informada de cualquier etapa en la historia de la humanidad. O sea, con un solo aparato yo tengo acceso a información que antes tenía que ir a una biblioteca, buscar el libro, preguntar a la bibliotecaria en qué sección del libro estaba. O sea, ahora, hoy en día, los chicos y los niñitos mucho más chiquitos que nosotros ya vienen con un chip ya, casi tienen la tecnología ya grabada dentro de sí mismo. Yo veo mi sobrino que tiene 4 años cómo maneja un iPad de una forma perfecta que tú te quedas loco. Nosotros también aprovechamos esta especie de la pandemia para utilizar una especie de esta tormenta perfecta para llevar la información política por medio de la tecnología, y también agregando lo que dice Marcelo, la democratización que vaya hacia el uso de la tecnología. O sea, porque yo con la tecnología puedo perder mi tiempo y perder todo el día viendo un montón de cosas que no me funcionan, que no me sirven, que al final del día no me contribuyen en nada. Pero ¿qué pasa si yo ese tiempo yo lo utilizo para hacer un cuestionario que me va a hacer entenderme, para estar en coherencia y congruencia con quién soy yo? Porque uno ve un montón de estos famosos cuestionarios que salían en Facebook, que te decían, mi foto se parece a la de Tom Cruise, o yo soy ascendente en Aries con luna en Virgo. Entonces yo puedo perder un montón de tiempo, media hora de mi vida en eso de ahí. Pero ¿qué pasa si es que yo decido no perder, sino ganar 3 minutos de mi vida en hacer un cuestionario, o meterme en una página web, o escuchar un conversatorio donde al final del día me va a hacer razonar y cuestionar cuál es mi verdadero pensamiento y cuál es mi verdadera postura? Yo siento que lo importante es aprender a razonar y cuestionarse, que no solo se quede en el, ¿sabes qué? Te paso esta información, léetela, escucha mi conversación, yo te convenzo y ya está. No. Mi verdad no es tu verdad, entonces tú aprendes a razonar y saber cuál es tu verdad. Buenísimo. Hay una pregunta que me gustaría hacerles, y creo que conecta súper bien con lo que estamos conversando, es que existen ciertos mitos. Creo que la generación, si cabe, de los jóvenes, o en el caso del viéndolo en padrón electoral, como decía Marcelo, siendo más del 50% de la población es un montón, pero hay ciertas complejidades, digamos, en esta generación, desde los orígenes que tienen, a valores específicos que tengan, o sea, digamos que es una realidad bastante compleja y que es chévere que podamos, verla y aunar, que creo que eso también forma parte del proyecto del dato. Entonces, me gustaría, Juana, que creo que te gustaría, y ya tenías la palabra en la boca hace un ratito, que pues ¿cuáles crees que son los mitos, digamos, que existen sobre el joven y que crees que de alguna forma hay que darles la vuelta? Porque es importante justamente que establezcamos diálogos entre todos los grupos, entre todas las edades, entre todos los estratos, justamente para ser un mejor país, ¿no? Entonces, creo que pasa primero por ver qué es lo que podemos cambiar desde las concepciones, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Juana? Bueno, yo opino que realmente no, o sea, estos mitos no es solamente en los jóvenes, sino realmente en todos los ciudadanos de diferentes edades, es que la política es exclusiva para ciertos sectores, y nosotros nos hemos dado cuenta de esto con el dato, y la verdad es que no es solo de los políticos, sino también es de la ciudadanía. Y nosotros nos hemos dado cuenta y hemos trabajado rompiendo estos temas, tratando de darle una vuelta de que realmente la política es para todos y todos podemos hacer de esto. Además, otro mito que también hemos estado analizando y hemos estado observando todo este tiempo es de que la mayoría de personas consideran que la política es mala, y realmente no es así. Es como tú lo ves, desde qué perspectiva lo quieres manejar. Entonces, estos son 2 mitos realmente que
que nosotros nos hemos dado cuenta con todo este proyecto del dato que hemos estado trabajando, de que realmente son cosas que les chocan a las personas y son cosas que nosotros tenemos que trabajar para romper esto y darle una vuelta y realmente dar esa voz a la ciudadanía de que realmente pueden involucrarse en este tipo de temas. Buenísimo, Juan. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que allá vamos. La idea de generar espacios de reflexión también es para empezar a romper mitos, ¿no? Y me gustaría reflexionar un poquito en torno a la filosofía que ustedes tienen y que de alguna forma es lo que queríamos en la pregunta inicial planteamos, ¿no? Hablar en torno a la libertad. Queremos tener ciudadanos libres y se puede defender la libertad, pero hay que pensar qué implicaciones tiene el ejercicio de la libertad. O sea, que no, realmente no solo es una palabra abstracta, sino que la ejerce cada uno de los ciudadanos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este ejercicio de la libertad y por qué es importante que que todos los ciudadanos jóvenes y de distintas edades, todos puedan asumir cabalmente qué implica ser libre y vivir en una democracia, ¿no? Entonces, Santiago, no sé si nos podrías dar tu perspectiva sobre este tema. Sí, a ver, yo siento que la libertad es el regalo más grande que tiene el ser humano. O sea, yo justo el fin de semana que pasó hice un análisis de los países en democracia, cómo perciben la libertad de cierta manera y los países autoritarios perciben la libertad de otra manera, que al final del día pueden decir, no, es que la verdad es relativa, porque para mí, ciudadano de Norcorea, la libertad es una cosa y para mí, ciudadano de Dinamarca, la libertad es una cosa completamente diferente. En ese punto yo estoy completamente en desacuerdo. Para mí la libertad es universal. La libertad es que tú tengas la capacidad de decidir en qué creer, pero esa es tu decisión. Nadie te la puede imponer. Tú tienes herramienta al final del día y tienes la capacidad para razonar y concientizar cuál es tu decisión. Me voy a un punto específico que juega con la libertad y la democracia, que fue lo que hizo el presidente electo Guillermo Lasso en su postura sobre el aborto. Si bien él no está de acuerdo con la despenalización del aborto en casos por violación, en casos de violación, el presidente ejerció una postura democrática que muchas personas, de las personas que son tal vez de una línea más radical y pro vida, se la criticaron, es justificable, si se la quiere criticar es su punto de vista. En su mayoría hubo una felicitación, yo veía en Twitter cómo muchas personas se felicitaban y se impresionaban porque decían, wow, qué increíble, qué bien lo está haciendo, qué demócrata. Pero a mí esta felicitación masiva me hizo sentir un poco decepcionado porque me hizo pensar en qué punto estamos de que nos impresionamos por esto que es normal. En qué punto estamos que nos impresionamos de que el candidato que perdió las elecciones, Andrés Arauz, lo llame a Guillermo Lasso, cuando en países tan democráticos como en Chile, tú tienes una llamada del expresidente con el nuevo presidente la misma noche, se transmite en vivo, Michelle Bachelet llamando a Piñera, o Piñera después llamando a Bachelet, actos que son completamente normales en países que ejercen la libertad, que ejercen la democracia, que lo decía Marcelo, ejercida con honestidad, libertad y respeto, ¿no? Entonces, yo siento que la libertad en sí es una decisión del ser humano de que también tiene que decir, pero es muy peligroso cuando llegan estos regímenes autoritarios e interfieren con tu libertad y al final del día también cambian tu psiquis, tu pensamiento y te hacen confundir entre lo que está bien y lo que está mal. Y tú quieres imponer tu libertad o tu decisión sobre la otra persona. Y ese momento, el momento de que ya se llega a imponer la libertad, yo pienso que un país ahí ya perdió completamente todo. Puede ser muy peligroso para el desarrollo de un país. Chévere, Santiago. Y a mí me gustaría igual complementar pensando en esto que, claro, independientemente de las ideologías que cada uno pueda tener o corrientes de pensamiento distintas, entornos diferentes, al final es el ciudadano, cada ciudadano el que se juega a su decisión y se juega al final su vida, ¿no? Para conseguir las metas que se proponga. Al final el sistema democrático lo que te permite es que personas que piensan totalmente opuesto puedan convivir en el mismo lugar y tal vez por eso, aunque dicen que es un sistema imperfecto pero es el mejor que se ha inventado hasta el momento, creo que Churchill que lo decía, es tan importante vivir en un régimen democrático, ¿no? Porque permite que las personas puedan hacer ese camino que es personal y que no se le imponga, sino que sea
cada uno de ellos, de que en base a su búsqueda pueda ir descubriendo lo que quiere para su vida y también convivir con personas que vienen incluso opuesto a él, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que vayan asumiendo, si cabe, que ellos tienen capacidad de decidir, o que sumamos todos, que tenemos capacidad de decidir y de aportar desde lo que pensamos, y que esas decisiones son importantes y tienen un peso en la sociedad, creo que en esa medida también nos vamos a ir involucrando más en la política, que es la cosa pública al final, o sea, lo que nos compete a todos, y que de esa forma también estamos aportando, ¿no?, a la construcción del bien común. Ha sido una reflexión bastante interesante. Ahora me encantaría... Es que agregar también a lo que tú dices, sí, es esencial la libertad. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos el proyecto del dato, hubo mucho miedo. O sea, yo no te voy a mentir, con Marcelo cuando teníamos las primeras reuniones, era como que, ¿de qué temas hablamos? ¿De qué temas preguntamos? Porque al final del día puede ser contraproducente, y es razonable tener estos miedos justificados. Pero al final del día, si es que uno lucha por este bien común, este bien tan preciado que es para mí la libertad, yo siento que hay batallas que sí valen la pena luchar, luchar por la democracia, luchar por un país en libertad, donde al final del día nosotros, si bien nuestra información y nuestras preguntas no eran sesgadas, tuvimos la felicitación de los dos bandos, del bando del candidato finalista 1 y del candidato que ganó las elecciones. A nosotros sí nos sorprendió un poco de que nuestra lucha era por la libertad, y que también para ellos la libertad era muy relativa. Ellos tenían un concepto de qué era su libertad, y para los otros también qué era la libertad, cuando para nosotros, eso sí, la libertad es una sola, y esa definición no va a cambiar. O sea, la libertad de decidir en democracia y de que no venga un presidente autoritario que te imponga su pensamiento y que te diga qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. En este país pasamos por momentos tal vez muy oscuros y muy grises, donde decisiones propias nuestras fueron impuestas y no nos hacían razonar, porque automáticamente ya nos decían, es que esto de aquí ya está mal, o esto de aquí ya está bien. Entonces, yo siento que esto aquí puede ser muy peligroso, pero tenemos que concientizar en las decisiones que toma el mandatario y que las tome en libertad, pero al final del día también no impresionarnos, y esto también es muy importante, no impresionarnos por decisiones respetables que las tome el mandatario ejerciendo la democracia. Como te digo, o sea, no nos podemos impresionar si es que el presidente respeta los poderes institucionales, si es que respeta el poder legislativo y el poder judicial, si es que el presidente dice, no, es que yo no me quiero meter en el poder judicial, y decimos, wow, es que es el mejor presidente de la historia. No, no es el mejor presidente de la historia, está haciendo lo que tiene que hacer. Para eso fue elegido, para eso es el presidente de los ecuatorianos. Si es que se comienza a imponer y comienza a amenazar la libertad de estas instituciones, de estos organismos, ahí asustémonos todos, ¿no? Entonces, yo sí siento que es esencial de que los jóvenes que todavía no tienen el conocimiento, como lo decía Mónica, es un principio, y las personas tal vez más maduras tienen el conocimiento porque ya tienen la experiencia, entendamos los verdaderos conceptos de libertad. Y tal vez al principio nosotros como jóvenes nos impresionamos de ciertas formas de actuar porque no hemos estado acostumbrados de que este es el camino correcto hacia ahí. Esa es mi reflexión sobre el tema de la libertad. Buenísimo, Santiago. Y me gustaría ahora abrir el espacio ya formalmente, que preguntas del público en torno a este tema, en torno a cómo los ciudadanos podemos aportar, en torno a qué es ser libre y a qué se puede ir haciendo para construir el bien común. Entonces, si quieren escribir su pregunta, pueden hacerlo en el chat y la leemos, o también pueden abrir el micro y pues dar su pregunta, y a cualquiera de los invitados, a Juana, Santiago, Marcelo, o a los tres. Entonces, tienen la libertad de preguntar lo que quieran. Exactamente. Entonces, ahí, ¿quién nos comparte su pregunta? Y tenemos la libertad de decir responder o no, así que... No, ya estando aquí... No, se vale todo, se vale todo. Bueno, sí, me llamo Lázaro. Miren, me parece muy interesante el conversatorio, la posición que ustedes tienen. Les he escuchado con mucha atención. Yo soy mayor que ustedes, tengo más de 40. Me alegra que los jóvenes se interesen por la política, realmente me llena de ilusión. Pero lo que les quería plantear es, bueno, voy a hacer varias preguntas a lo largo porque va a ser un poco largo el conversatorio, pero ahora les voy a decir una cosa pequeña. Acabo de escuchar hace 20 minutos en las noticias algo que les voy a decir.
Los ciudadanos vemos la política muy lejana, pues nos obligan a votar cada 4 años. Ustedes saben que el voto es obligatorio. En mi tesis de grado ahí en la Católica propuse que el voto sea voluntario, pero bueno, no pasó. A pesar de que mi director de tesis, el doctor Julio César Trujillo, tenía la teoría del voto funcionalista, pero fue mi director de tesis, le tengo un altísimo aprecio al doctor Julito. Pero bueno, el voto como función es lo que nos obliga a votar los cada 4 años. Y la otra visión es la del voto como un derecho, que era mi posición. Pero les digo lo siguiente, si los ciudadanos vamos cada 4 años a votar porque nos obligan, y hace 20 minutos acabo de ver en las noticias aquí en Canal 8, en Ecuavisa, que van a subir el precio del pan de 12 centavos a 20 centavos. Y eso inevitablemente va a provocar digamos, un conflicto social. Yo les pregunto a ustedes, ¿esta no sería pues una oportunidad para que ustedes y todos los jóvenes y todos los políticos y todos los ciudadanos tratemos de propongamos algo pues al nuevo presidente, a Guillermo Lasso, que realmente espero que le vaya lo mejor posible? No debemos aterrizar un poco lo teórico hacia lo práctico, como por ejemplo lo del asunto del pan que les acabo de comentar, o incluso hasta lo que están los transportistas están pidiendo que les suban los pasajes, que son cosas que van a afectar evidentemente la vida social. Esa es mi pregunta por el momento. Después de un rato les hago las otras preguntas porque les vengo anotando todo lo que ustedes van planteando, que me parece súper interesante. Por favor, esta pregunta de práctica, de pasar de lo teórico a lo práctico, que me respondan los tres que están muy interesantes, y la doctora también, que está muy interesante. Gracias por escucharme. Gracias Lázaro, por tu pregunta. Sí, yo vi hoy día el precio del pan que subió de estos 8 centavos que va a subir, ¿no? Yo siento que el nuevo presidente tiene un desafío enorme y un desafío muy grande. La protesta y la escalada social que vimos por la reforma tributaria en Colombia está desatando en el problema actual. Vemos también lo que pasó en octubre del 2019, y Dios no quiera que volvamos a pasar por un octubre del 2019. Hoy día me pasaban tal vez ciertas predicciones de que podría pasar otra vez un octubre del 2019 si es que hay el levantamiento de los transportistas y si es que llega a haber esta problemática se vuelve más grande con la subida del pan. Y yo siento que el nuevo presidente tiene un reto enorme. Lamentablemente está heredando un país, creo que en la historia de la República Ecuatoriana nunca ha habido tantos problemas. O sea, no sabe ni por dónde empezar. O sea, ser presidente del Ecuador en estos momentos, como yo también decía, ser presidente de Colombia o de Ecuador en estos momentos tiene que ser el peor trabajo de la historia. O sea, y ahorita específicamente, si hablamos de Colombia, en Colombia tienes un conflicto armado, el conflicto armado interno más largo de la historia de la humanidad. O sea, una policía que reprime y responde porque solo estaba acostumbrada a responder así. Tienes adentro de los que protestan en Colombia, infiltrados del gobierno de Venezuela, del OLN, de las FARC, personas que protestan legítimamente porque no están de acuerdo con la reforma tributaria. Llegar a una mediación de este conflicto es un desafío enorme, y yo siento que ahorita se están prendiendo las alarmas porque lo que hoy día estamos pasando, la noticia esta del PAN y la noticia de los transportistas puede escalar en algo enorme si es que no se controla al final del día. Al final nosotros como jóvenes, también depende de un nivel socioeconómico de qué tanto te afecte, pero los jóvenes también tenemos que tener la conciencia para estar interesados de que esta problemática al final del día, como puede ser estos 8 centavos de pan, tú dices, no, es que a mí no me afecta. Tal vez sí te puede afectar, porque al final del día esos 8 centavos de pan puede hacer que el país se vuelva a incendiar. O sea, tenemos el ejemplo, o sea, Colombia, Chile, en Francia se demoró exactamente 7 meses en la primera protesta de los chalecos amarillos para Macron. O sea, no cumplió ni un año y ya tenía el país levantado e incendiado por su primera reforma tributaria. Siento que el nuevo presidente y el nuevo gobierno en sí tiene que ser muy cuidadoso y tomar ejemplo de las problemáticas internacionales, de lo que ha pasado en nuestra región y de lo que ha pasado también, no solo en nuestra región, en Europa, en España, en Estados Unidos, de esas protestas y escaladas sociales que a mí me parecen una forma interesantísima, porque en su mayoría empieza por los jóvenes.
En su mayoría, los que salen a protestar a las calles, los que ponen el pecho a las balas son los jóvenes, y los que se terminan muriendo en un 80% en esa cifra son jóvenes, son personas de entre 18 y 30 años, ni siquiera 35, sino 18 y 30 años. Muchas veces manipulados, muchas veces no están tan al tanto de esa información, y muchas veces sí es justificable. A lo que yo voy es que yo siento que el nuevo gobierno tiene que literalmente caminar sobre cristal en cada decisión que toma, porque si no, tenemos un octubre de 2019 casi que cada mes, y más súmale eso el problema de la pandemia, se vuelve un país insostenible, ¿no? Chévere. Creo que complementando, y hay otra pregunta en el grupo que dice, y ahora como, ¿qué realizaría el dato que viene hacia adelante? Y creo que de alguna forma es puntualmente como lo que ustedes están haciendo desde su plataforma ciudadana, y cómo quieren contribuir a la sociedad. Y han venido haciéndolo con las iniciativas que han tenido, como la encuesta, la perfiladora política, pero ¿qué más está por venir hacia adelante que ustedes desde su perspectiva, desde su filosofía, creen que puede ayudar a la construcción del bien común, ¿no? Ahí, si me quieren, no quieren responder a Javier Parra, que hizo la pregunta. Bueno, yo puedo contestar por Javier, o al menos que Juana quiera. No, sigue tú. Bueno, yo te complemento. Bueno, como ya todos y todas saben, el dato empezó siendo en sí una perfiladora nomás. Igualmente siempre tuvimos los planes de convertirnos en un foro de discusión política. Lo que nosotros queremos es que la gente se sienta segura de poder entrar a un diálogo con gente que tenga diferentes ideas políticas, económicas, cualquier manera, y que se sientan seguros de tener la libertad de poderse expresar. Eso es lo que, y vamos a utilizar varios métodos en el dato.es. Vamos a crear conversatorios de diferentes temas. Vamos a hablar sobre economía, en la parte un poco más técnica. Vamos a hablar de política exterior, vamos a hablar de política doméstica, vamos a hablar de seguridad en el país, de inmigración. Hay un montón de temas, como estaba diciendo Santiago hace pocos minutos, es que actualmente Guillermo Lasso tiene el trabajo más difícil que una persona puede tener, y es la de gobernar un país que está desmoronándose. Y a mí me parece realmente poco difícil también como ciudadano asimilar lo que está pasando en el país y en toda la región latinoamericana, de que hay tantos problemas y que se tiene que empezar de alguna manera u otra. Y los ciudadanos y ciudadanas lo vamos a hacer a través de discusión. ¿Cuál es su opinión de cómo puede bajar otra vez el precio del pan? ¿Cómo se va a hacer? No esperemos tampoco, también nosotros podemos dar un poco de soluciones. Tal vez no nos escuchen, lo más probable es que no nos escuchen los gobernantes. Sin embargo, vamos a estar dialogando, vamos a estar entendiendo un poco más de estos temas, y con el dato.es lo vamos a hacer a través de conversatorios, de reels, de videos, fotos, sin que sean tan técnicas, para que una persona que no entienda de política pueda entrar al dato.es y pueda entender lo que nosotros queremos hacer, más que nada. Esto es, de la forma más simple, lo que queremos hacer en sí. Facilitar la información para la persona que no le importe. Eso es lo que queremos hacer, que la persona que no le importe para nada la política, ni la economía, ni nada de por medio, vea una foto, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter, un tweet del dato, que lo vea y entienda algo, y entienda sobre lo que está pasando en el país, ya sea que el precio del pan subió, el precio de la gasolina va a poder estar subiendo, que la gente entienda las cosas que está pasando y está afrontando el país. No sé si quieres agregar algo, Juana, también. Sí, además les quería mencionar, es algo que ninguno de los tres hemos tocado este tema, es que nosotros tuvimos conversaciones tanto con Guillermo Lasso y Arauz, entonces ellos a nosotros nos acercaron hacia la realidad que está viviendo el país y tocamos cada uno de los temas, ya sea políticos, económicos, de medio ambiente, de transporte, justo lo que
lo que comentó Lázaro. Entonces, lo que nosotros podemos sacar de esto en conclusión es que realmente la situación en la que está el país es difícil. A Guillermo Lasso le toca trabajar durísimo por todas las cosas que han venido el COVID, ha dejado muchas cosas detrás. Y nosotros como el dato, lo que vamos a hacer es estar pendientes de absolutamente todas las cosas que pasan. Pero no solamente eso, sino también presionar a que nos den soluciones, presionar a que nosotros queremos generar una opinión y ya lo hemos hecho, nosotros hemos hecho ya conversatorios, hemos hecho lives con diferentes personajes, como por ejemplo asambleístas o personas que ya fueron asambleístas, futuros gobernantes y tal. Entonces esto a nosotros nos permite tener un acercamiento realmente a las realidades que están pasando y poder transmitirles a todos los ciudadanos, ya sean jóvenes, adultos y todo. Buenísimo. Voy a leer una pregunta más que está aquí en el chat y también un poco en honor al tiempo. Como habíamos dicho inicialmente de 8 a 9, la conversación está súper interesante, pero creo que en unos 10 minutos más para conversar y ya ir cerrando, así todos también pueden ir a descansar. Entonces, la pregunta que tenemos en el chat es de, perdónenme un segundo, es de Darío Espín y pregunta: ¿qué perspectiva o visión tienen del papel en el futuro en la construcción de una nueva realidad social y económica para nuestro país? Supongo que se refiere al dato, o sea, ¿qué perspectiva tienen o visión del futuro en la construcción de una nueva realidad social y económica y política? O sea, ahí más bien cuéntenos, cualquiera de los tres, qué opinan. Tal vez traduciendo un poco, no sé si sería correcto decir como puntualmente cómo creen que pueden aportar a esta construcción de una nueva realidad social. Creo que era una pregunta un poquito larga, así que si la interpreté bien. Bueno, lo que les habíamos mencionado antes, de qué forma nosotros vamos a aportar, es uno, brindándoles información de calidad, como lo hemos hecho hasta ahora, y dos, es presionando en general para que podamos tener este tipo de, o sea, para que podamos tener todo este tipo de llegada, ¿no? Porque nuestro punto como el dato no solamente es de informar y tampoco es de entretener, sino también estar en la mitad en donde que realmente a los altos rangos realmente les importa lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros queremos, y nosotros ya nos pasó esto. O sea, hubo un punto en donde que nosotros queríamos, o sea, el cuestionario que nosotros hicimos, donde que nosotros perfilamos, los candidatos nos respondieron a nosotros. Esto fue en la primera vuelta y también en la segunda vuelta, y en la segunda vuelta, como había un corto tiempo, realmente estaban copados con 1000 cosas que tenían, ¿no? Entonces, no nos estaban dando apertura y nosotros empezamos a presionar. Como el dato, con los embajadores, empezamos a presionar y empezamos a decir, nosotros queremos aportar de esta forma a la sociedad, nosotros queremos hacer este cuestionario, nosotros necesitamos que nos respondan todas las preguntas que les hemos hecho, pero para que las personas participen, las personas se vean con quién se puede identificar, tanto con un candidato como el otro, necesitamos que ustedes nos den ese tiempo. Y hicimos eso y tuvimos una respuesta positiva de los dos candidatos. Entonces, a lo que voy con esto, les cuento, ¿por qué les cuento esto? Es que si esto ya pasó antes, cuando hicimos el cuestionario, ahora podemos lograr muchas cosas más, y aún más que ya sabemos que tenemos la apertura y el acercamiento para tocar diferentes temas y que se nos va a escuchar. Buenísimo. Y a mí yo tenía una pregunta particularmente ahí, si alguien más tiene, puede hacerla, si no, les voy a lanzar mi pregunta, y es, estamos en un momento de cambio, como bien hemos conversado, y estamos en un momento de toma de conciencia. ¿Y qué opinan ustedes sobre sentar a personas, justamente diciendo que van a hablar de tener conversatorios, de sentar a personas que opinen diametralmente opuesto y armar, por ejemplo, una mesa redonda en torno a un tema, justamente para ver cuáles son los puntos en común y llegar tal vez a una posible solución media? ¿Qué opinan en torno a justamente generar esos puntos de encuentro? Y no sé si lo tenían en mente o qué les parece. Sí, bueno, en principio quiero decirles que Santiago tuvo un problema con internet, entonces se desconectó, me imagino que ya está por conectarse.
Y respondiendo a tu pregunta, son planes que nosotros estamos estructurando porque son cosas y temas que sentimos que se deben tocar. Entonces, estas mesas redondas lo vamos a hacer, estamos trabajando en los conversatorios, porque no es solamente poner a dos personas de alto rango de diferentes frentes a una mesa redonda a preguntarles, sino también es el trabajo que viene detrás de tratar de hacer que coincidan, porque eso también ha sido un tema que en logística nos ha costado muchísimo, es lograr cuadrar tiempos con ellos y que nos den esos espacios, pero nosotros ahora entramos en una nueva etapa como el dato, estamos durante todo lo que va a ser mayo, junio y julio, vamos a dar conversatorios en principio de diferentes temas y a partir de ahí se van a venir nuevas cosas. Durante este tiempo que vamos a hacer los conversatorios también vamos a estructurar realmente cuál es la línea que el dato se va a manejar, porque ya pasaron las elecciones, ya pasaron las votaciones, tenemos nuestro presidente, pero bueno, ¿y ahora qué se viene? Entonces, todo esto lo vamos a ir desarrollando. Primero, creo que es la primera vez que estoy aquí. Les agradezco por la invitación. Por lo que veo las caras, creo que soy el más viejo de todos, por mucho. Más que pregunta, lo mío es una acotación y un comentario a lo que dijo Lázaro Veloz, que me pareció muy interesante, y es algo que yo siempre lo he dicho siempre, que eso es sobre su tesis de grado, creo que dijo, que con el doctor Julito pues tocó el punto o la base de la tesis era sobre el voto obligatorio versus el voto facultativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el voto facultativo. Me parece algo, no sé la palabra exacta, tal vez abominable hacer el voto como es obligatorio, porque obliga a la gente a votar, a gran parte de la gente, sin saber ni por qué, ni para qué, ni por quién. Yo he trabajado en camaroneras, por ejemplo, y me acuerdo la gente trabajaba ahí, gente muy humilde, que trabajaban 10 días, salían 4, o trabajaban 15 días y salían una semana y se iban a la sierra, y cuando tenía que votar, salían todos a votar, y la única razón por la que salían a votar es porque querían el papelito con su certificado de votación, porque se lo van a exigir para todo. ¿Y por quién votaban? Por el que se encontraban en el camino, que le regalaba una camiseta o una funda de Quaker. No sabían ni por qué ni para qué. Otra de las razones que he escuchado, mujeres que votaban por Correa. ¿Por qué? Porque es guapo y tiene ojos verdes. Entonces, me parece un absurdo que la gente vote por algo que no le interesa el futuro del país, sino que se dejan llevar por la corriente de la mayoría. Si es así, pues también hagamos obligatorio el voto para los menores de edad, para la gente, para los enfermos mentales. Yo no creo que el voto debe ser obligatorio, debe ser totalmente facultativo. Al que le interese el futuro del país, el futuro de su familia, escoge. Pero ¿cómo le pueden ponerle a escoger? Dice, escoja del menú en chino. No puede escoger el menú en chino. Tiene que escoger el menú en español y saber castellano y saber leer, ¿no? Bueno, quería solamente hacer énfasis en esto que comentó Lázaro, que me parece un excelente punto que ojalá el Congreso, gobiernos a futuro lo consideren. En el mundo civilizado, Estados Unidos, la mayoría de Europa, los países que yo conozco civilizados y de primer orden, no es obligatorio el voto. Muchas gracias. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por tu aporte. Como les decíamos, y en honor al tiempo para ir cerrando el conversatorio, me gustaría que cada uno de los invitados, Santiago, Marcelo y Juana, pues den un mensaje de cierre, digamos, de qué animan o qué les gustaría o la idea principal que dejan a los participantes en este conversatorio. Y con eso, pues, ya podemos ir cerrando. Y les agradecemos, obviamente, desde ya por haber estado en todo este conversatorio súper interesante y que creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Gracias. ¿Quién quiere comenzar? Ana, Marcelo. Ana, dale, perfecto. Bueno, Samuel, muchas gracias por invitarnos al conversatorio. Los tres estamos muy agradecidos y el equipo detrás también. Bueno, quiero responder la última pregunta de Dayana Vaca. Sí, tenemos las fechas para los conversatorios y esto lo vamos a ir subiendo durante estos días en nuestras redes sociales. Ahorita, mientras estamos hablando, cabe recalcar que acá el conversatorio sale nuestro primer
conversatorio y video con Álvaro Martín, un joven español, escritor de 3 libros, escribió un libro con Juan Ramón Rayo, aparte, bueno, ha participado en el Parlamento Europeo, tiene una visión muy interesante, es el primer invitado para un nuevo programa, un nuevo espacio que se llama Datos para tu billetera. Tiene 21 años, ha escrito 3 libros, ahorita es estudiante de la Universidad de Cambridge, le da asesoría privada él a Pablo Casado, entre sus muchas cosas, ha desarrollado también libros de blockchain, un conversatorio súper interesante por uno de nuestros embajadores, Carlos Emilio Larreategui. Hicimos en alianza este conversatorio con la Fundación Friedrich Neumann. Le recomiendo ver, apenas ahorita acabamos, ya está pronto por salir ese video, es nuestro primer video. Así es, ese es bueno, nuestro primer conversatorio que vamos a tener. Vamos a tocar los diferentes frentes de la economía, de las finanzas y más. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como eldato.es, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube, en donde vamos a subir diferentes cápsulas e incluso los conversatorios enteros para que ustedes puedan ser partícipes. Bueno, con eso quería cerrar, quería agradecerles a todos. Quería decirle a Lázaro y a Jorge que gracias por su acotación y es un muy buen tema el que ustedes dieron, el hecho de, y de hecho quiero proponerles, o sea, a nuestro equipo de trabajo, el tema de esto, de si debemos ser obligados a votar o si realmente tenemos que ir porque queremos y queremos que el país cambie y todo esto. Entonces, creo que ese es un muy buen tema y es un tema que lo vamos a anotar y lo vamos a generar como un conversatorio. Buenísimo, Juan. Chévere, Marcelo, Santiago, ¿qué mensaje quisieran dejarle a los participantes? Agradecer a todos y todas las personas que estuvieron presentes hoy en el conversatorio. Otra vez, muy buena aclaración la de Jorge y muy buena pregunta la de Lázaro. Me encanta saber que la gente realmente está interesada en estos temas y que no son pocos, son muchos. Y espero que esta comunidad de discusión y de diálogo político pueda crecer. Yo lo único que quiero como individuo es mejorar mi país. Y ahorita el único grano de arena que puedo poner es alzando mi voz y creando este tipo de plataformas y de discusiones con otras personas. Así que los invito también a todas las personas presentes el día de hoy, que después de esto no se olviden de la política y siguen comentando la política. Y como dijo Santiago, están en una cena que se supone que no pueden hablar de política, no importa, hablen de política. Son temas que se tienen que tocar. El país está en llamas y yo creo que el diálogo es el agua. Esa es la única manera de acabar con el fuego, la verdad. Si nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, hablamos. Y les agradezco otra vez a todos por estar presentes y que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén atentos a todo lo que vamos a hacer. Buenísimo, Marcelo. Dale, Santiago. Mis palabras finales, para no quitarle ya mucho tiempo, es muchísimas gracias, Samuel, por haberme invitado. A todos, muchísimas gracias. Estén pendientes también de lo que se viene en el dato. Queremos crear conversación, queremos crear contenido con temas que sean relevantes e interesantes, que valgan la pena. El día de hoy ha surgido un tema que me parece interesantísimo, le queremos dar el estudio. Y muchísimas gracias a todos. Estén atentos al video que vamos a subir con Álvaro Martín. Si bien el chico no es conocido, les aseguro que lo van a escuchar y les va a parecer interesantísimo escucharlo a él y todas las ideas que tiene que hablar, sobre todo desde una perspectiva globalista y de un mundo intercomunicado, que al final del día en eso es lo que estamos. Gracias a todos y que tengan una muy buenas noches. Buenísimo, Santiago. Igualmente, del lado de CUBE, Ecuador, les damos las gracias a Marcelo, Juana, Santiago y todos los participantes. Les invitamos igualmente a seguirnos en nuestro perfil de Instagram, que es a través donde estamos canalizando ahora toda nuestra comunicación principalmente, que es CUBE Ecuador. Y también les invito igual desde ya a todos los participantes a participar en los próximos espacios de reflexión que vamos a generar y saber que hay este tipo de espacios personalmente me genera mucha esperanza y es la razón de ser que tenemos en CUBE, de generar
espacios de hacernos preguntas, de profundizar y que eso nos permita comprometernos de mejor forma con la sociedad, desde cada uno, desde su pensamiento, desde donde se encuentra. Eso les agradezco muchísimo y les deseo una excelente noche a todos. Cuídense mucho.